y vamos, bueno, a agilizar, eso es, digamos, el principio teórico que está detrás, hacer más fácil el proceso de declaración de viabilidad de estos proyectos. Entonces están declarados viables. En el siguiente punto de agenda, en el lanzamiento, presentaremos las bases ya para el 2015, donde, por ejemplo, se señalan cuáles serían los criterios que el comité directivo debería tomar en cuenta para puntuar los proyectos ya declarados viables y sacar la lista de ganadores. Digamos, esa es, digamos, la idea de los siguientes puntos de agenda. Pero en este punto, simplemente, tal como informé, ya se cumplió el acuerdo de la sesión anterior en respecto a este tema. Lo único que estoy haciendo es entregárselos a ustedes tal como ha sido aprobado. Tiene su resolución dirección ejecutiva, ¿no? Que sustenta. Eso es el punto 4, ¿verdad? El punto 4, de la banderita 4 en adelante, y ahí está la documentación, está el texto íntegro de los criterios estandarizados. Es como una suerte de convenio marco. Ya para cada convocatoria de estos criterios estandarizados se sacan. O sea, no puede haber discrepancia, es simplemente ya en algunos casos la política por incentivar la presentación o premiar la presentación de determinado tipo de proyecto ambiental es una variable que está en manos del comité directivo. Por ejemplo, de esos 5 tipos, el comité directivo acuerda que para esta convocatoria la presentación de proyectos ligados, se me ocurre, a degradación de suelos, se va a premiar con mayor puntaje. Entonces, cuando se seleccionen los proyectos, los PIB relacionados a ese tema, recibirán, digamos, la prioridad hasta alcanzar el monto de la convocatoria. Pero eso es una variable, digamos, que está en manos del comité directivo del programa. Entonces, en el punto 3, simplemente cumplo como director ejecutivo del programa, presentarles lo que ya se aprobó, ¿no? De acuerdo a la metodología establecida. El programa tiene como metodología no esperar hasta la siguiente sesión para aprobarlo, simplemente nos damos plazos en el tiempo, ¿no? Determinados plazos para que ustedes que tienen esta versión hagan llegar sus comentarios. Nosotros tenemos un plazo de determinados días para recoger todas ellas y reformular o redactar nuevamente la versión final, y transcurrido cierto periodo es aprobado automáticamente, ¿no? Entonces yo cumplo con informar que eso se ha dado, y aquí está los criterios estandarizados para lo que es este proceso de selección de los PIBs ambientales. Es bastante extenso. Los insumos han sido el MOP, el manual de operaciones del programa, el contrato de préstamo y, bueno, la experiencia que tiene el programa, los integrantes del programa en el manejo de estos temas. Hemos consultado también, y agradecemos, y quisiera que lo transmita usted, al ingeniero Jorge Quispe de Foniprel, que nos ha proporcionado información. Está bastante inspirado, por ejemplo, nuestro concurso o nuestra convocatoria de proyectos ambientales en Foniprel, pero nosotros somos algo mucho más pequeño, ¿no? Por los montos, y no tenemos tanto formato. Es una cuestión bastante expedita, toda vez que es el programa que declara la viabilidad, ¿no? del programa. Ahí hay un filtro tremendo de los PIBs ambientales que lleguen acá, y solamente estamos premiando o incentivando que tendrán un plus. No es criterio de descalificación, un plus aquellos que ya lleguen aquí con expediente técnico, aprobados o en elaboración. Porque recuerden, nuestro programa solamente es de 3 años. Si yo apruebo, le doy financiamiento, celebro un contrato con un proyecto que solamente está declarado viable, hasta que se vayan a hacer el expediente técnico, va a pasar buen tiempo, y en algunos casos, por experiencia propia, les digo que han pasado 1 o 2 años y no han podido hacer el expediente técnico por razones X. Entonces, se incentiva, tal como presentaré en este punto, que si tuviera expediente técnico ya aprobado, alcanzaría un puntaje máximo que lo pone en una posición bastante expectante dentro de esta convocatoria. Pero con respecto al punto 3, he cumplido como director ejecutivo presentar al comité directivo los criterios estandarizados tal cual como han sido aprobados de acuerdo al procedimiento establecido en la sesión anterior. Es básicamente una cuestión más informativa, pero cumplo con no es un ritual, pero sí lo hemos hecho con los reglamentos y con los criterios estandarizados para los planes de negocios y negocios también. El punto 4 de la orden del día tiene que ver con el POI reprogramado. Una consulta, sí. El punto 3. Sí. Si nos damos cuenta cuando hablamos de el presupuesto operativo y el punto 1, proyecto 1, 2, 3, el conglomerado, y el punto 5,
los puntos que están ahí, como por ejemplo, sistematización de experiencia, esos son los componentes del proyecto. Son en la página aquí, en este cuadro. Ese cuadro. El cuadro 1 del presupuesto operativo institucional 2015, reprogramado. Es mucho más anterior. Aquí quiero hacer la relación, la pregunta del marco de la pregunta que voy a hacer. En el informe técnico, el cuadro que adjunta, en el punto 1. Sí, efectivamente, así está el cuadro. ¿Ya? Es digamos, fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos, El 1, sistematización de experiencias exitosas dentro y fuera del país. Todos ellos son los componentes. Sí. A eso nos hemos referido cuando ustedes me están otorgando las facultades. Es eso, porque excelente. Yo no avalo esto. Exactamente. Entonces, en ese marco, yo quiero preguntarte lo siguiente. Sí. Y para llegar al punto 4 de los conglomerados, ¿qué pasa si un municipio, por ejemplo, como el municipio de Urcos, o el de Guaro, o Lucre, o Camante, o Carguayo, transcurrido el tiempo, no presentan ningún proyecto? Ahí, dentro de los criterios estandarizados, está ese tema de tomar en cuenta qué pasaría si ningún, digamos, de los 12, 3 nomás, o sea que muchos municipios son muy dejados, 3 nomás presentan proyectos. Y tenemos 9 que no han presentado, y ya estamos el primer año, segundo año, y tú tienes una ejecución financiera. No quisiéramos que al final del proyecto, este proyecto tenga una ejecución de 15%. Sería lo peor que pueda pasar, porque no hay capacidad de gasto, no hay eficiencia. Y entonces, podríamos, en este caso, si el gobierno regional tiene ya proyectos viables en elaboración de expediente, poder presentar a nivel de gobierno regional sin desmerecer que hay que impulsar a los gobiernos locales. La pregunta que hace el ingeniero Rojas ya surgió en la reunión que hicimos en Urcos. Ya se planteó esa pregunta. Y de ahí que nos sirviese de inspiración, por así decirlo, para la redacción de los criterios estandarizados. En la parte pertinente dice que se garantiza que por lo menos va a haber un PIB por distrito. Si estamos hablando de 35 distritos que conforman todo el ámbito de intervención, los 12 de Quispicanchi, van a recibir, si no en esta convocatoria, pero en el transcurso de los 3 años, tiene que ser merecedor de un proyecto de inversión. Al final del día, al final de los 3 años, los 12 municipios de Quispicanchi han recibido su PIB ambiental. Entonces, la idea es, el objetivo de lanzar esta convocatoria es que se vayan preparando todos en igualdad de oportunidades, y año por año vamos a ir premiando los mejores, obviamente. Ese es el resultado de la convocatoria. Pero al final, porque aquí hay un componente que dice capacitación y asistencia técnica en formulación de proyectos de inversión pública. Si es capacitación y asistencia técnica, ¿qué sería lo mejor, como estamos haciendo por ejemplo con el PAG, Programa de Adaptación al Cambio Climático, y el MEC, con los municipios de Chumbivilcas, Espinar, donde hay problemas de temas de minería? Estamos haciendo de que el PAG ha conseguido un financiamiento del MEF para capacitar a los municipios, pero no solamente la capacitación, es la obtención de un producto que es el proyecto viable. Ese sería entonces ese componente que tendría que ir, la recomendación, para que no pase que los municipios solo presenten 3, pase un año, 2 años, y tu ejecución de gasto pueda reducirse, ¿no? Esa sería la recomendación para este punto, de repente los criterios estandarizados, que pueda ir en el marco de la capacitación y asistencia técnica, porque mira, para este año 312.000. Con 312.000 podemos darles un diplomado hasta que lo saquen viable, y contratar aquí de repente en la región 2 profesionales que les haga seguimiento constante hasta que lo viabilicen, y estar detrás de ellos como hormigas, ¿no? Algo así sería mi propuesta. Definitivamente, de eso se trata justamente. Los criterios estandarizados dan ese marco, definitivamente, de garantizar a cada distrito un PIB. Para lograr eso, definitivamente tenemos que empezar desde el día de hoy en esa acción que usted ha mencionado. Es decir, si no hay capacitación y asistencia técnica. Hemos hecho las averiguaciones de quienes están en lo mismo, no solamente el MEF. El propio MINAM no tiene sus acciones propias, entonces tenemos que coordinar para no duplicar esfuerzos. Si vamos a hacer, por ejemplo, en Madre de Dios, estábamos haciendo nuestra programación de cursos de capacitación, donde efectivamente el objetivo es PIB viable, no solamente formulado, porque el formulado no me sirve de nada. El PIB viable. Y cuando hicimos ese inventario dentro del propio MINAM, encontramos que varias de nuestras propias direcciones o entidades propias del MINAM tenían exactamente lo mismo,
y entonces hay que en primer generar la sinergia dentro del MINAM y también después coordinar con las instituciones, con además instituciones públicas y algunas privadas que también están en la misma línea. Si ya el MES viene incentivando esto, tendríamos que sumar esfuerzos para que en el ámbito de intervención del programa se le dé una suerte de prioridad también, ¿no? Entonces ahí ya veríamos el apoyo del propio MEF para que en Madre de Dios, Cusco, Puno, se genere una cartera de proyectos viables desde mi punto de vista, uno por lo menos por tipología. Si hay 5 tipologías por distrito, por gobierno regional también. Entonces esa masa crítica de proyectos nos va a permitir garantizar que efectivamente un proyecto por lo menos a nivel de gobierno regional, ahí ya tengo 3 de 1.200.000, y después tendría 35 proyectos por municipios, ¿no? Los municipios entre provinciales y distritales, entonces ya tendría esa cartera. Ese es el objetivo. La fuente de inspiración ha sido lo que vienen haciendo ustedes con ESAN en términos de planes de negocio. Así me lo explicó el ingeniero Salazar, el jefe de Aurideas, que tienen un acuerdo con los gobiernos regionales y se han puesto. Si queremos generar, en este caso, extrapolando el tema, una cartera de PIBs viables en el más breve plazo, ya, nosotros podemos poner ese monto, o tal vez algo más, si fuera necesario, para garantizar, y ustedes pondrían otro tanto para contratar a una universidad o algún operador, por darle un nombre, no necesariamente universidad, para que me ayude al final del día generar esa cartera de proyectos por año. En el año 1 tantos, en el año 2 tantos, en el año 3 tantos. Entonces, de esa forma, acompañando y estando detrás. He estado también en la Dirección General de Inversión Pública, hacer lo que supone hacer ese ejercicio, y podemos garantizar, si es que diseñamos bien el mecanismo de intervención, la generación de esa cartera de proyectos para que se garantice que por lo menos un PIB llegue a un distrito. Ese sería un impacto tremendo dentro del programa, porque a veces no necesariamente llega así. Los mejores o los que ya tienen proyectos reciben financiamiento, y aquellos que por A o B motivos no han generado su cartera de PIBs o les va a demorar o tomar tiempo hacer eso, se quedan sin financiamiento. Entonces, para que este sea una competencia democrática, para que en igualdad de oportunidades, esa línea de capacitación, asistencia técnica del programa, en conjunción con lo que ya se viene haciendo, con la participación de los propios gobiernos regionales, esa idea de Aurideas me ha gustado bastante, porque he visto que el gobierno regional también aporta, y por ejemplo en el caso de Aurideas es el que paga los servicios de capacitación. Aurideas pone otra parte, digamos, ¿no? Al final del día tengo mi cartera de planes de negocio financiada. En el caso nuestro sería mi cartera de PIB financiada. Obviamente que ahí tenemos 32 millones para los 3 años. Con 32 millones, miren, no me va a alcanzar para 3 gobiernos regionales ni para 35 distritos si sigo ese principio. Por lo tanto, tengo que hacer las acciones pertinentes para cubrir ese financiamiento, si quiero cumplir lo que está escrito en los criterios estandarizados, porque eso está escrito en los criterios estandarizados. Esa es la idea. Sí, señor. Buenos días. Para el conglomerado se manifiesta que las evaluaciones se van a hacer con una OPI descentralizada, una OPI del conglomerado, ¿no? La OPI del programa, o sea, el programa cumple esa delegación. ¿Está delegado a la gerencia de recursos naturales, o el mismo MEF o el mismo programa? No, es el programa que tiene eso. Puede existir la OPI del gobierno regional Cusco. Ustedes son la OPI de la unidad formuladora. La unidad formuladora del gobierno regional Cusco formula el proyecto y lo registra en el banco de proyectos si fuera nuevo. El proceso de evaluación ya no lo hace la OPI del gobierno regional Cusco, lo hacemos nosotros. Y nosotros somos los que declaramos viables a todos los proyectos que van a participar en estas convocatorias del conglomerado. Así está establecido en el manual de operaciones. Ese es el mecanismo. Entonces, una consulta ahí, sí. Si es que lo evalúan ustedes y le dan la viabilidad, tiene que ser a través de un convenio. No, ya tenemos o sea, por las competencias del Sistema Nacional de Inversión Pública, el órgano rector, la DGIP, tiene la competencia de delegar esa función a las instancias que así lo califiquen o sean pertinentes. En ese caso, el programa ha sido merecedor de esa delegación de facultad. Estamos en capacidad para evaluar y, por lo tanto, declarar la viabilidad de los PIBs. ¿Y si ya el proyecto está viable? Si ya el proyecto ya está viable, ¿no ingresa este conglomerado? Ese es un tema que vamos a tener que, como programa, definir bien los procedimientos,
porque sí, por ejemplo, ya nos han hecho llegar algunos proyectos viables, pero una cosa es viable y viable, en el sentido que nuestros municipios a veces declaran viabilidad por prisa o lo que sea, lo que tienen en el escritorio, bueno, no cumplen los requisitos. Si ya estuviera declarado viable, es muy probable, eso lo estamos definiendo internamente, que haya que hacer algunas modificaciones a la ficha de registro, en el banco de proyectos, donde la instancia que va a evaluar va a tener que ser el programa, si se quiere concursar en nuestras convocatorias de financiamiento. ¿Sí? Porque ya hemos hecho esa tarea, hemos recibido ya 5 proyectos y la verdad, 3 o 4 de ellos han venido en un estado bastante deplorable, técnicamente hablando, entonces no es por culpa de ellos. O sea, allí tiene que entrar el programa a trabajar, a desarrollar esas capacidades en estos municipios para que presenten proyectos de calidad. Eso ya ha ocurrido y lo que hemos hecho en tanto es un proceso de revisión. No podemos todavía ni evaluar ni declarar la viabilidad, pero sí hemos hecho una revisión y les hemos apuntado un documento, no es un informe técnico, pero sí donde están las principales debilidades, ¿no? Principalmente. Y a veces no, bueno, han sido formulados antes de que se aprobara el MOP, cuando todavía no estaban definidas las tipologías. Turismo puede sonar a que, bueno, es muy probable que nos puedan financiar la construcción de un lodge o un hostal municipal. Eso no es, eso lo puede ser otro ministerio. El componente turismo dentro de los proyectos ambientales, o sea, que caen dentro de la competencia del sector ambiental, están básicamente ligados a la recuperación de los servicios ecosistémicos ligados a belleza paisajística o escénica. Una zona destruida por minería, que antes era brindaba era agradable a la vista, un servicio ecosistémico de ese tipo, lo podemos recuperar. Si presentan un proyecto ligado a ese tema, es muy probable que califique dentro de la tipología de PIBs ambientales. Pero un lodge, ese tipo de temas, lamentablemente no está en competencia nuestra. Y eso pasa necesariamente por una labor fundamental, y por eso está Ignacio aquí, es comunicación. Si la gente, o sea, de a pie, no sabe en qué consiste o qué cosa se financia con cada una de estas líneas, la verdad que no hemos hecho nada. Entonces, ustedes tienen que comprender, por eso yo necesito el equipo completo. Mi labor como director ejecutivo es 80% comunicar, comunicar y comunicar. Ahora todos estamos metidos hasta en cuestiones menudas que son necesarias y urgentes hacerlas. Pero ya en su momento ya hay que desarrollar toda la estrategia de comunicación, la presencia permanente en los medios, que todo el mundo sepa qué cosa es este programa, qué cosa hace, qué cosa puedo solicitar de ellos, qué expectativas puedo cifrarme dada esta información. Esa es la tarea fundamental también que como dirección ejecutiva tengo que hacer. Sí. Mi pregunta, realmente me parece que es algo preocupante porque los alcaldes en los 12 distritos que son de Urcos no conocen la información, no conocen. Nosotros hemos llevado a cabo ya 2 reuniones en las cuales se ha distribuido último las bases, ¿no?, de proyectos ambientales y que por supuesto los municipios ya tienen expedientes aprobados, pero no el perfil, porque hay distritos que no tienen una oficina de OPI, ¿no? Entonces, me parece, creo que van a presentar el expediente. ¿Qué va a pasar sobre esto, no? También quisiera preguntarle de que existe está programado 50 planes de negocio, ¿no?, en el cual Cusco se beneficia con 13, Madre Dios con 18, Puno con 19. ¿Cuál ha sido la evaluación para la presentación de este tipo de planes de negocio, ¿no? Al respecto, hay dos preguntas en su intervención. La primera tiene que ver con los gobiernos locales que no están sujetos al sistema. En el manual de operaciones se menciona claramente que si no lo están van a tener que celebrar un convenio con un municipio que sí lo esté para que, o sea, no podemos saltar nada del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo tienen que hacer. Pero eso recién sale, entonces de ahí la labor fuerte de comunicar las reglas de juego para que no ocurra, porque ya ha habido creo que un caso de un municipio que no está sujeto al Sistema Nacional de Inversión Pública y ya se presentó como expediente técnico y lo que han dicho indirectamente, dame la plata, pero lamentablemente no es así. En primer lugar, ese proyecto tiene que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. El conglomerado, por definición conceptual, solamente financia PIBs viables. Entonces, le hemos explicado que tiene que celebrar un convenio, ahí están los formatos y todo lo demás. Lo han visto demasiado engorroso, es así realmente. Y llegar a expediente técnico significa que primero tiene que estar declarado viable. Y si lo vamos a declarar viable, es que vamos a tener todos los sentidos
¿no?, puestos ¿no?, en ese momento para que la declaración de viabilidad realmente refleje algo que le conviene a ellos, no sea simplemente, acá no estamos regalando la plata tiene que ser utilizada de buena forma y el criterio de viabilidad es un primer filtro. Si allí avanza el propio gobierno local y avanza en términos de elaboración de expediente técnico y llegase, que es un ideal, pero va a recibir un plus por eso, si llegase con este expediente técnico aprobado, va a recibir un puntaje extra, porque la definición que está siendo planteada es por puntaje, o sea, vamos a hacer un ranking. Entonces, si llegase con expediente técnico aprobado, ¿no?, ya, digamos, es un pan listo para ser servido a la mesa, porque si está sin hornear y no estamos seguros si va a haber horno o un hornero que lo hornee, está bien, pero puede pasar buen tiempo, y aquí estamos en una carrera contra el tiempo, pero sin que eso deje de que perdamos el sentido de calidad en nuestras intervenciones. Con respecto a su segunda pregunta, los criterios para definir cuántos planes de negocio, 13, 19, qué sé yo, ha sido por el uso, un criterio que ha sido presentado, que es por población. Hemos hecho una suerte, si son 50 planes, porque así se hizo, son 10 millones, primero se definió la cifra, 10 millones de soles para los concursos de planes de negocio. Si es 200.000 por plan, entonces significa que son 50 planes de negocio. Y hemos repartido 50 proporcionalmente a las poblaciones. Ese es un criterio. Los criterios estandarizados no están escritos en piedra. De repente alguno de ustedes en la siguiente sesión no está de acuerdo con el del comité directivo, está de acuerdo con este criterio, pero nosotros teníamos que salir con algo a la cancha, con esta propuesta que está aquí. Entonces, pero ese es el criterio, y salen esas cifras. Pero con 10 millones yo quisiera duplicar esa cifra, ¿no?, para tener una mayor cobertura en términos. Hay otro tema también colateral con los criterios estandarizados que me preocupa bastante y que dice, porque así está establecido, yo he recibido ya eso, que solamente se van a financiar algo así como empresas, porque esto va para empresas, pequeñas empresas, grupos asociativos, cooperativas que desarrollan una línea de conegocios determinada, que nunca hayan recibido ayuda del Estado, o sea, de programas similares. Cuando yo he estado allí, he conversado con algunos de ellos, en especial en Madre de Dios, es justamente aquellos que tienen éxito y están sobreviviendo en el mercado los que necesitan ayuda. Y ellos ya están recibiendo algún financiamiento de Agroideas, de Procompite, de Innova, de otras instituciones públicas, y que, por ejemplo, a veces necesitan complementar, mis 200.000 soles podrían ayudar a complementar algo o solucionar un problema de la cadena que ellos tienen. También eso no quita que también iniciativas nuevas, nuevos grupos que recién se constituyan a partir de estos concursos también puedan recibir. Pero en todo caso me preocupa, eso ya lo veremos en otra sesión, ¿no?, que solamente esté destinado para cualquier iniciativa privada que no haya recibido ayuda previa, similar, lo cual descartaría muchas empresas, pequeñas empresas que ya vienen teniendo éxito en sus econegocios. Algo de la castaña, hay dos en Madre de Dios que tienen cierto éxito, que tienen problemas determinados que podríamos nosotros, dentro de un concepto de cadena productiva, solucionar. Pero como le vuelvo a repetir, ingeniero, nada está escrito en piedra aquí. Es un proceso también de aprendizaje para todos nosotros. Yo nunca fui entrenado para dirigir un programa de estas características. He dirigido programas mucho más grandes donde las reglas de juego ya estaban establecidas y yo tenía que ceñirme eso. Entonces aquí también hay mucho de creación y corrección. Al final del año definitivamente habrá que hacer la evaluación de si estos criterios estandarizados fueron o son los más pertinentes y cuáles son las mejoras. Traeremos al siguiente comité directivo. Saben que en esta parte consideramos mejorar la redacción de esto en estos términos porque el sentido común o la experiencia nos indica que por allí tiene que ir la cosa. Esto es como una suerte de, a ver, descríbame todo lo que va a encontrar en su siguiente viaje a Lima, algo así. Entonces usted pone todo lo que más o menos va a encontrar y otra cosa es el informe después del retorno de Lima. Estamos en una situación similar. Estamos saliendo a la cancha con estos criterios estandarizados que reflejan en gran medida, no es que estén totalmente divorciados con lo que ocurre en el mundo real, pero definitivamente, y lo acepto, necesita afinamientos. Y esos afinamientos o reajustes van a salir como resultado de lo que encontremos en la práctica, ¿no?, en todo este tiempo. Esa es la situación. De repente va a ser un poco más propositivo, sí. No sé si nos podría convocar
a los directores ambientales de cada región, al Ministerio de Economía, a efectos de ver este tema específico que tiene que ver con el tema de capacidades a estos gobiernos locales, de manera de determinar si es que nosotros, sabes que tenemos una área de capacitación, que estamos saliendo, de manera de unar esfuerzos. El gobierno regional del Cusco también nos está manifestando que están haciendo ciertos temas de capacitación y aprovechar, creo que este momento para poder hacer todo el tema de capacitación, ¿no? Y por ejemplo, el mes pasado hemos estado acá haciendo un diplomado conjuntamente con Minanda, Dirección de Ordenamiento Territorial, donde el producto que se va a obtener es el proyecto formulado en ordenamiento territorial para la provincia de la Convención, varios distritos. Entonces creo que ese podría ser un modelo para revisarlo, analizarlo y mejorarlo. Perfecto, ese es el modelo. Una consulta, en el marco de que va relacionado al punto, pero vamos a tocarlo luego, pero para que no se me vaya la idea. Si haciendo un reordenamiento presupuestal de ese 50% que mencionaste, y aquí desde los criterios estandarizados menciona solo 1.200.000 para los gobiernos regionales, 1 millón provincial, 7.000 distritales, ¿se podría hacer el reacomodo de ese presupuesto de las consultorías, pasarlo a la ejecución de los proyectos y proporcionalmente incrementarse sus presupuestos? Porque imagínate, los proyectos regionales no te bajan ahora, con la nueva normativa del SNI, era 20 millones, ahora es 20 millones, antes era 10. Estamos hablando de proyectos de 15, 18, 9 millones. Y 1.200.000 para en esas épocas, cuando el SNI estaba a 6 millones solamente el perfil, era relativamente bien. Ese 1.200.000 era un 20%, 25%, se ajustaba. Pero ahora ha cambiado. Estamos hablando de 20 millones ahora en perfil. Y si son regionales, los proyectos, tú sabes, según incluso en el marco del presupuesto participativo, tienen que ser. Y la otra pregunta va, ¿qué pasa si mi proyecto tiene 2 provincias, Quispicanchi y Canchi, que son cercanas? ¿Han medido que el financiamiento sea solo Quispicanchi o se dividiría el presupuesto? Son 2 preguntas para tener en cuenta, ¿no? Sí, al igual como se lo mencioné el ingeniero Uriel, nada está escrito en piedra. Esos montos fueron calculados, están en la declaratoria de viabilidad del programa, del conglomerado y todo lo demás. Es muy probable que eso no se pueda cambiar para la convocatoria 2015. Nosotros tenemos que hacer la evaluación y sustentar, ¿no? Si se amerita pasar de estos montos máximos asignables, se llama, 1.200.000 para gobierno regional, 1 millón para municipio provincial y 700.000 para municipio distrital, 1 millón para otras dependencias desconcentradas. Eso ya es como una suerte de parámetro, que tiene que, imagino que su cambio tiene que estar sustentado, pero en su momento se traerá y se dirá al final del año de repente o después de esta convocatoria, esos montos no reflejarían lo que en realidad viene ocurriendo, ya se somete a consideración y eso pasa necesariamente por la aprobación tanto de CAF como del Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay sistemas que administran, digamos, esos montos, esos temas. Con respecto a la segunda pregunta, también por definición conceptual, y así está definido, es solamente la provincia de Quispicanchi. Es solamente la provincia de Quispicanchi y sus distritos. Y si un proyecto contempla, yo tengo un proyecto por ejemplo de forestación, entonces los regionales no puedes enfocar solo una provincia, dos provincias o 3 o más distritos, así lo hacemos porque después para el presupuesto participativo necesitamos presentarlos así, y ya está estipulado. Entonces, si tengo un proyecto en 2 provincias y es Quispicanchi también en su ámbito, ¿significaría que ese proyecto ya no iría dentro de los criterios de calificación estandarizados? Esa pregunta ya vino mi Madre de Dios, porque bueno, ahí no hay ningún problema, es toda la región la que está, es algún distrito que está cubierto por el programa. En el caso del Cusco es un tema nuevo, ¿no? Tal como están redactadas las reglas de juego, es solamente la provincia, el ámbito del programa, y el ámbito del programa está definido. ¿No? Habría que, no sé si hacer un nuevo proyecto para solamente circunscribir Quispicanchi, digamos, y ese proyecto pasaría por tampoco tendría que involucrar a los 12 distritos, puede ser en 6 o en 5, si es solo proyecto Quispicanchi. Ejemplo, el ACR a Usangate. Por ejemplo, ese caso, sí. Es solamente es Quispicanchi. ¿Qué distrito es Usangate? Congate. Congate.
Estaría contemplado. Eso sí, nadie. No hay ningún problema en ese sentido. Dentro del marco de criterios estandarizados. Mi pregunta, aquí hemos recibido, no recibido, sino que había un documento de la señora